Hola, buenos días. Mi nombre es Gisela. Soy residente de segundo año del Hospital Dr. Alejandro Pon de La Plata y hoy les voy a hablar sobre hiperprolactinemia inducida por psicofármacos. El Ateneo está dividido en tres partes: una primera parte introductoria, una segunda parte de definiciones y generalidades, y finalmente vamos a hablar sobre las particularidades de la hiperprolactinemia inducida por psicofármacos. Como introducción al hospital, desde sus inicios cuenta con un área muy desarrollada en neuropsiquiatría. No solo cuenta con un gran número de profesionales dedicados a la atención de pacientes de salud mental, sino que cuenta con una gran cantidad de salas y centros dedicados exclusivamente al tratamiento de estos pacientes. Estas salas se dividen según la patología del paciente, el tiempo de internación y el estadio de la patología. Por lo tanto, desde el laboratorio recibimos un gran número de muestras provenientes de esta área, tanto de pacientes externados como de internados y derivaciones. Las muestras nos llegan directamente al laboratorio o los pacientes se acercan a realizarse la extracción. Para conocer un poco sobre el paciente de salud mental, es importante saber que su patología psiquiátrica genera un incremento de la mortalidad de 2 a 3 veces a lo esperado. Pero también la aplicación de la medicación para el tratamiento de estas patologías puede tener un efecto en la salud del paciente. En general son de tipo metabólicos y endocrinos. La combinación de estas afecciones genera un descenso en la calidad de vida del paciente. Debido a que los efectos tanto de la patología como la de la medicación pueden presentarse de manera variable y hasta solaparse entre sí, se observa una gran heterogeneidad clínica en estos pacientes. Y en general la medicación es de uso prolongado. Por lo tanto, estos pacientes requieren un seguimiento estricto. En general, la evaluación de los pacientes de salud mental puede resultar en un desafío. Por ejemplo, es muy difícil en algunos casos lograr la cooperación para el cumplimiento de las indicaciones, tanto las que le da el médico tratante como las que le damos desde el laboratorio. Y también es muy difícil en ellos detectar los efectos adversos, porque no los pueden reconocer o porque al momento de la anamnesis, que es un interrogatorio que le hace el médico, es muy difícil que ellos los manifiesten. Habitualmente en nuestro hospital, las patologías que más observamos son la esquizofrenia, la demencia y el trastorno bipolar, que todos son tratados con el uso de antipsicóticos. Estos se van a dividir en dos grupos. Tenemos los de primera generación o típicos, ejemplos son el haloperidol y la clorpromazina, y el segundo grupo, conocido como los de segunda generación o atípicos, con ejemplos de quetiapina, olanzapina, clozapina y risperidona. El mecanismo de acción principal de los antipsicóticos es el bloqueo de receptores dopaminérgicos del tipo D2. Con esto queremos decir que son antagonistas de la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor del sistema nervioso central. Actúa como ligando de 5 tipos distintos de receptores, del D1 al D5, y se encuentran distribuidos en todo el sistema nervioso. En específico, los receptores de tipo D2, que son los que nos interesan, porque son a los que se unen los antipsicóticos, se encuentran principalmente en 3 áreas del sistema nervioso central. El sistema mesolímbico, que es conocido como el sistema de la motivación o recompensa, que condiciona el comportamiento de las personas. El núcleo caudado o striatum, que es en el que se lleva a cabo la planificación la planificación
de los movimientos voluntarios y también se encuentran en la hipófisis, específicamente en las células lactotropas, que son las productoras basales y secretoras de la hormona prolactina. La acción de los antipsicóticos no va a ser específica de un área cerebral. Por lo tanto, la unión a estos receptores en estas distintas zonas del sistema nervioso central va a llevar tanto a efectos terapéuticos, que son los deseados, como a efectos no deseados o iatrogénicos. La unión de los antipsicóticos a los receptores del sistema mesolímbico dan como resultado el control de los síntomas psicóticos en el paciente, mientras que la unión a los receptores del núcleo caudado lleva al desarrollo de los síntomas extrapiramidales, que son trastornos del movimiento. Pueden ser temblores, rigidez o hasta inmovilidad. Y la unión a los receptores de las células lactotropas provocan como efecto adverso la hiperprolactinemia. La diferencia entre la duración y la intensidad de los efectos de los antipsicóticos va a depender del índice de ocupación de estos receptores, el tiempo de interacción o de disociación y la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Y esto va a depender de las particularidades moleculares de cada una de estos antipsicóticos. Y por otro lado, cumple también un rol importante en la variabilidad del paciente. Y esto tiene que ver con las diferencias genéticas. Por ejemplo, el nivel de expresión de estos receptores. A lo largo del Ateneo vamos a hablar de la hiperprolactinemia como efecto adverso del consumo de antipsicóticos. Como generalidades, la prolactina es una hormona de 199 aminoácidos que presenta distintas isoformas de las que vamos a hablar más adelante. Su síntesis, como ya mencioné, se da en las células lactotropas de la hipófisis anterior que tienen una actividad secretora basal. Su regulación es principalmente de tipo inhibitoria por parte de la dopamina sintetizada y secretada por el hipotálamo. Su patrón de secreción es pulsátil, con un máximo a las 4 horas del inicio del sueño y un mínimo a las 6 horas de vigilia, y su acción va a depender de su unión a un receptor de transmembrana específico, que se encuentra en distintos órganos y tejidos como las mamas, el cerebro, endometrio, ovario, intestino, miocardio. La verdad es que la función en la mayoría de estos tejidos y órganos no se conoce. Y su efecto principal es el inicio y el mantenimiento de la lactancia. Los niveles circulantes de prolactina van a depender del balance entre los factores estimulantes e inhibidores de su secreción. Estos van a actuar directa o indirectamente sobre las células lactotropas y pueden ser de origen hipotalámico, hipofisario o periférico. Entre los factores estimulantes tenemos la oxitocina, los estrógenos, la TRH y los antagonistas dopaminérgicos, y dentro de los inhibidores el principal es la dopamina, pero encontramos también la somatostatina, acetilcolina, entre otros. Los valores normales van a variar según el sexo, siendo en mujeres de 2 a 25 nanogramos mililitros, en hombres de 2 a 20 nanogramos mililitro, y en el caso de embarazadas o durante el periodo de lactancia, pueden encontrarse valores mucho más elevados de hasta 1000. La hiperprolactinemia se define como la elevación de los niveles de prolactina en circulación. Es el trastorno más común del eje hipotálamo-hipofisario y es más frecuente en mujeres de entre 20 a 50 años, con una relación mujer-hombre de un hombre cada 10 mujeres. Con respecto a las consecuencias a corto plazo, tanto en las mujeres como en los hombres se va a hacer la causa de hipogonadismo hipogonadotrófico. Esto se debe a la acción de la prolactina sobre la disminución de la pulsatilidad de la GnRH a nivel del hipotálamo. Esto hace que disminuya la producción de LH y FSH en la hipófisis y también disminuya la síntesis de hormonas sexuales en las gónadas. En las mujeres, el hipogonadismo hipogonadotrófico se va a presentar con oligo o amenorrea, que puede terminar en una situación de infertilidad por la anovulación crónica, y la acción directa en las mamas va a producir galactorrea. En el caso de los hombres se presenta con disfunción eréctil, disfunción de la libido y también de la producción espermática con posibilidad de infertilidad. Y la acción directa sobre las mamas puede generar ginecomastia, con o sin galactorrea. Mientras que a mediano y largo plazo, en ambos sexos, se va a observar un descenso en la masa ósea que se va a deber a la caída de los niveles de estrógeno en circulación.
También provoca el incremento de riesgo de cáncer, el aumento del riesgo cardiovascular, alteraciones en la inmunidad, etc. Y esto tiene que ver con la presencia de receptores para la prolactina en estos órganos y tejidos. Algo importante para mencionar es que el 10% de la población presenta hiperprolactinemia de tipo asintomático. Y las etiologías se pueden dividir en 4 grupos: fisiológicas, hipotálamo-hipofisarias, sistémicas y farmacológicas. Dentro de las fisiológicas podemos encontrar el embarazo y la lactancia, que son los más frecuentes, pero también otros factores como el sueño, las relaciones sexuales, el ejercicio, el estrés y el dolor, que son modificables. Con respecto a las causas hipotálamo-hipofisarias, las más frecuentes son tumores de uno u otro o la sección del tallo. Con respecto a las sistémicas, podemos tener el trauma torácico y la epilepsia, que en ambos casos son mediante estímulos neurogénicos, que es lo que produce la liberación de prolactina. La enfermedad renal crónica por la acumulación de esta en circulación, y el hipotiroidismo de tipo primario por la secreción de TRH, que vimos que es un factor estimulante de su secreción. Con respecto a las farmacológicas, tenemos distintos grupos de fármacos que pueden producir hiperprolactinemia. Nosotros nos vamos a centrar en los antipsicóticos. Según los niveles de prolactina circulante, se puede clasificar en leve, de 25 a 50 nanogramos mililitro, moderada, de 51 a 100, o grave, con valores mayores a 100 nanogramos mililitro. Según estos valores, en algunos casos se puede sospechar más de un tipo de etiología que de otros. Por ejemplo, en los casos leves podemos sospechar de una hiperprolactinemia por causas fisiológicas o sistémicas. En el caso de las moderadas, por causas sistémicas, compresión del tallo o farmacológicas, mientras que los valores graves en general se producen únicamente por causas tumorales o farmacológicas. Pero siempre se recomienda nunca descartar opciones y siempre evaluar todos los casos. Con respecto a las causas farmacológicas, que son las que nos interesan, la hiperprolactinemia se produce por la alteración a nivel de las vías dopaminérgicas, serotoninérgicas o GABAérgicas. Los psicofármacos que actúan sobre las vías dopaminérgicas causan hiperprolactinemia moderada o grave. Tal es así que los antipsicóticos de primera generación también son conocidos como hiperprolactinémicos. Se estima que un 60 a 100% de las mujeres y un 40 a 80% de los hombres que consumen antipsicóticos de primera generación tienen como consecuencia la hiperprolactinemia. Esta es una de las razones por la que este grupo de antipsicóticos se encuentra actualmente en desuso. Los antipsicóticos de segunda generación también pueden producir hiperprolactinemia, pero se dividen en 2 grupos: los que tienen mayor tendencia al desarrollo de la misma, como la risperidona, la paliperidona y la misuprida, en un 30-70% de los casos, o aquellos con menor tendencia a producirla, como la quetiapina, la olanzapina, la clozapina y el aripiprazol. La hiperprolactinemia causa en el paciente sufrimiento psicológico, por ejemplo, por la disfunción sexual generada, estigmatización por el desarrollo de ginecomastia en hombres y genera un gran riesgo para la salud. En el contexto del paciente de salud mental, que estas consecuencias se deben al consumo de antipsicóticos, se genera una caída en la adherencia al tratamiento, con un riesgo de abandono, según la bibliografía, de un 36% en hombres y un 20% en mujeres. Con respecto a los factores de riesgo de desarrollar hiperprolactinemia por el consumo de psicofármacos, tenemos el sexo femenino, el periodo inmediatamente luego de la pubertad, la edad fértil y la edad muy avanzada. También está relacionado con las dosis elevadas de antipsicóticos y aquellos pacientes que nunca han consumido antipsicóticos. También es importante mencionar que existen algunos pacientes que nunca han tomado estos medicamentos y presentan hiperprolactinemia leve. Y esto se debe a la misma psicosis, que actúa como una causa sistémica, elevando los valores por encima de lo esperado. Esto está bueno saberlo para saber o elegir el antipsicótico adecuado para este paciente. Con respecto a la preanalítica y la analítica, nosotros le solicitamos al paciente que cumpla con una serie de requisitos
al momento de concurrir al laboratorio, que se presente con una abstinencia sexual de al menos 48 horas, no realizar ejercicio en el mismo periodo de tiempo, haber tenido un descanso adecuado, concurrir al laboratorio al menos teniendo una hora de vigilia y realizar un reposo de 20 a 30 minutos antes de realizar la extracción. Y desde el laboratorio nos aseguramos que la muestra sea tomada con el menor estrés posible. La realidad es que el cumplimiento de la preanalítica, en especial en el caso del paciente, es muy difícil en el caso de los pacientes de salud mental. Según la bibliografía, el incumplimiento por parte del paciente puede elevar los valores por encima de 30 nanogramos mililitros. Estamos entonces frente a un caso de hiperprolactinemia. Pero en general, estas elevaciones suelen ser menores a 50 nanogramos mililitros. Estaríamos frente a un caso leve. Estas elevaciones no son causantes de síntomas y tampoco no deben tratarse. Por lo tanto, no habría problema en nuestro caso si tenemos estos pequeños aumentos en la determinación. Con respecto a la analítica, realizamos la determinación en un equipo automatizado. Es un sistema integrado de Abbott, Architect CI 4100, que utiliza la tecnología de quimioluminiscencia de micropartículas mediante un ensayo inmunológico de sándwich o no competitivo, en el que se enfrenta la muestra con un primer reactivo que contiene micropartículas paramagnéticas que tienen adosado un anticuerpo antiprolactina, y luego de un lavado se pone en contacto con un segundo reactivo que tiene también anticuerpos antiprolactina que tienen conjugado acridinio. Luego se agregan las soluciones preactivadora y activadora y se detectan las unidades relativas de luz que van a ser directamente proporcionales a la prolactina presente en la muestra. Una situación que tenemos que tener en cuenta es la presencia de macroprolactina, que se encuentra en el 20 a 40% de las hiperprolactinemias y se debe a las distintas isoformas de la prolactina. Yo les presenté al principio la molécula de prolactina, en este caso estamos hablando de los monómeros, que en general constituyen el 65 al 85% de la prolactina circulante. Pero la prolactina puede presentarse también en dímeros, conocidos como big prolactina, o en polímeros, o directamente moléculas de prolactina unidas a anticuerpos de tipo IgG, conocido como big prolactina. Estas últimas dos entidades se conocen como macroprolactina, que tienen una actividad biológica mucho más disminuida que lo que presenta el monómero, y su clearance se encuentra disminuido debido a la dificultad para filtrar por la barrera glomerular. En los casos de presencia de macroprolactina, el paciente presentará una hiperprolactinemia por esa acumulación debido al clearance disminuido, pero por su baja actividad biológica, estos casos serán asintomáticos. Es importante detectarlo porque en estos casos no debe tratarse el paciente. La estrategia de detección de la macroprolactina consiste en el tratamiento con polietilenglicol, que provoca la precipitación de la macroprolactina. Posteriormente se realiza la detección o la medición de prolactina en el sobrenadante y se compara ese resultado con la muestra sin tratar. Si el valor obtenido en la muestra tratada es menor al 60% de lo obtenido en la primera muestra sin tratar, se puede decir que estamos en presencia de macroprolactina. El diagnóstico diferencial de la hiperprolactinemia es extenso y complejo, ya sea en el paciente de salud mental como en el resto de los pacientes. Por eso es importante partir de una historia clínica completa y llevar a cabo un abordaje ordenado e integral. Según la bibliografía, una única medida de prolactina sérica es suficiente para el diagnóstico de hiperprolactinemia siempre y cuando la venopunción no haya sido traumática. Esto se debe a que en la mayoría de los casos la solicitud se realiza en contexto de sintomatología y los valores DEBES que se pueden encontrar frente al incumplimiento de la preanalítica son muy raramente causantes de síntomas, por lo tanto no se diagnosticará erróneamente ni tratará erróneamente al paciente.
Con respecto a otras pruebas, no se recomienda la realización de pruebas dinámicas, como la administración de TRH y otras, porque no son superiores a la determinación de prolactina y en algunos casos pueden resultar peligrosas. En el caso del paciente tratado con psicofármacos que presenta en circulación un valor de prolactina elevado, se recomienda primero descartar causas fisiológicas y sistémicas, como embarazo, insuficiencia renal o hepática y el hipotiroidismo, para lo que es importante tener los resultados de laboratorio adecuados. Por otro lado, acompañar con otras determinaciones, como las hormonas sexuales. En el caso de pacientes asintomáticos con hormonas sexuales dentro del rango de referencia, se debe descartar la presencia de macroprolactina. Y para los casos de hiperprolactinemia grave, se debe siempre descartar tumor hipofisario o hipotalámico. Con respecto al manejo, no existe una única guía ni criterios unificados para el screening, monitoreo y manejo de estos casos, pero las recomendaciones frecuentemente halladas son: solo debe intervenirse en el tratamiento del paciente cuando la prolactina se encuentra en valores mayores a 50 nanogramos por litro, una hiperprolactinemia moderada o grave, ya sea que el paciente presente o no síntomas. Se recomiendan distintas estrategias y elegir la adecuada según el paciente. La primera es reducir la dosis de antipsicótico. Es la estrategia más simple, pero desde el servicio de psiquiatría nos comentaban que en general no es muy efectiva y el paciente corre un gran riesgo de recaída. Una segunda estrategia es el agregado de aripiprazol. Es un antipsicótico que actúa como un agonista parcial de los receptores de 2, pero está asociado con otro tipo de efectos adversos graves para el paciente y además en general no es un fármaco que esté disponible en la salud, dentro de la salud pública. Una tercera estrategia es realizar el cambio del antipsicótico. Siempre tienen que evaluarse los beneficios y los riesgos para el paciente y cómo debe realizarse la transición, si se debe hacer brusco o si se puede hacer en ese paciente una transición escalonada y qué tipo de transición. Con respecto al agregado de un agonista dopaminérgico, como por ejemplo la cabergolina, que se utiliza en el tratamiento de los tumores productores de prolactina, se elige en el caso de que no sea posible el cambio de antipsicótico, pero su uso está relacionado con distintos efectos adversos y es controversial. Con respecto al tratamiento hormonal, el agregado de estrógenos permitiría mantener el uso del antipsicótico y prevenir la pérdida de masa ósea en el paciente. Siempre tiene que evaluarse la mejor opción para el paciente. Es muy individualizado el tratamiento. Se tiene que hacer un balance entre la eficacia del tratamiento y la intensidad de los efectos adversos, siempre cuidando la calidad de vida del paciente y viendo si hay riesgo de abandono del tratamiento. Con respecto al algoritmo, para el tratamiento de estos casos, apunta a la detección temprana de los efectos adversos para evitar el malestar del paciente y el posible abandono del tratamiento, y también lograr la reducción de las consecuencias a largo plazo. Consta de 3 estrategias principales. La primera es la anamnesis inicial detallada. Llevar la historia menstrual de la paciente o registrar antecedentes previos importantes como riesgo de cáncer o si ha tenido alguna fractura previa. La segunda es la medida de los niveles basales de prolactina, esto es previo al tratamiento, para detectar los casos de hiperprolactinemia no inducidas por psicofármacos y poder elegir el antipsicótico adecuado para el paciente. Y el tercer pilar importante es la medida de prolactina a los 3 meses de iniciado el tratamiento. Así, en el caso de que detectemos niveles elevados en circulación de prolactina, teniendo un valor basal y descartando otras afecciones, podemos asegurar que la hiperprolactinemia se debe al uso del antipsicótico. En caso de encontrar valores leves de prolactina en circulación, con el paciente sin síntomas, debe realizarse un monitoreo cada 6 meses. Si los niveles están por encima de 50 nanogramos mililitros, ahí recién se lleva a cabo una intervención. Y, muy importante, siempre que se realice un cambio de dosis o un cambio del antipsicótico, debe hacerse una medida a los 3 meses. Otras recomendaciones del algoritmo es la evaluación del estado hormonal gonadal cada 6 meses,
acompañado de una anamnesis realizada por el médico. Si el tratamiento lleva más de 5 años, realizar una densitometría de masa ósea, tener un nivel basal de vitamina D y en caso de hiperprolactinemia determinarla cada 6 meses, y alentar al paciente a que realice cambios en su estilo de vida en aquellos factores que influyen en los efectos de la hiperprolactinemia, como el sedentarismo, el tabaquismo, los niveles bajos de vitamina D. Y siempre es importante que el paciente esté informado sobre los efectos de la hiperprolactinemia, para que puedan detectar los efectos adversos y poder decidir en conjunto la estrategia de manejo para mantener la eficacia, siempre preservando la seguridad y la adherencia al tratamiento. Por último, les presento un caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 46 años con diagnóstico de esquizofrenia en tratamiento con risperidona, perteneciente al servicio de agudos mujeres. El día 18 de enero recibimos una muestra acompañada de una solicitud con diagnóstico de galactorrea y obtenemos valores de prolactina de 95,5 nanogramos mililitro. Recordando los valores normales, se encuentran muy por encima del valor superior esperado. Debido a la galactorrea que se presentaba a la paciente y estos valores de prolactina, podemos decir que se trata de una hiperprolactinemia sintomática. Y dentro de la clasificación estamos frente a una de tipo moderado. El día 27 de febrero recibimos una nueva muestra de la paciente con una solicitud que indicaba control y un dosaje nuevo de prolactina, en el que medimos un valor de 12,5 nanogramos mililitros. Vemos un importante descenso en los valores de prolactina y en este segundo caso, este valor se encuentra dentro del rango de referencia esperado. Ante esto, consultamos al servicio de psiquiatría y nos comentaron que, debido a la hiperprolactinemia que presentaba la paciente, hicieron un cambio de antipsicótico, rotándola de risperidona a olanzapina. Ambos dijimos que son antipsicóticos atípicos, siendo la risperidona de los que producen mayor tendencia al desarrollo de hiperprolactinemia. Revisando el resto de los antecedentes de la paciente, nos encontramos que en junio y agosto de 2023 les habían solicitado dosajes de prolactina también. En ambos casos se encontraba elevada y en el caso de agosto esto se encontraba por encima de los valores para, digamos que ya sería una hiperprolactinemia de tipo grave. Consultamos nuevamente al servicio de psiquiatría para hablar del caso y revisamos el resto de los antecedentes de la paciente. En junio también le habían solicitado un test de embarazo que resultó negativo, descartando el embarazo, y frente a los valores tan elevados encontrados en agosto, le habían realizado una resonancia para descartar tumor. Desde el servicio de psiquiatría nos comentaron lo difícil que es el manejo de estos casos, con el riesgo de recaída que puede tener el paciente, la gran variabilidad en la disponibilidad de los antipsicóticos, y en algunos casos es muy difícil lograr la cooperación del paciente. Si el paciente ve que su tratamiento está siendo efectivo y uno le dice que hay que cambiarlo por los efectos adversos, por ahí esa persona se siente tan bien, no quiere acceder al cambio, o puede pasar lo contrario, el paciente tiene muchos efectos adversos y quiere directamente dejar todo tipo de medicación. Frente a este caso, nos comentaron que ellos no optan por reducir la dosis de antipsicótico porque no vieron que fuera efectivo y el riesgo de recaída es muy alto. El aripiprazol es un antipsicótico que no está frecuentemente disponible y el agregado de agonista dopaminérgico lleva a muchas dificultades en el seguimiento del paciente y la generación de otros efectos adversos. Y con respecto al agregado solo de estrógenos, en el caso de esta paciente con valores tan elevados y otros síntomas de hiperprolactinemia, no era suficiente. Por lo tanto, cuando ellos encontraron el momento apropiado y más seguro para realizar el cambio de antipsicótico en la paciente, lo hicieron y efectivamente lograron valores satisfactorios, reduciendo los efectos adversos en la paciente y pudiendo seguir el control de su patología. Como conclusiones, mencionar que la hiperprolactinemia es un efecto adverso frecuente en el tratamiento con antipsicóticos. Los efectos de la hiperprolactinemia pueden llevar a sufrimiento, estigmatización del paciente, reduciendo la calidad de vida y aumentando el riesgo de abandono del tratamiento.
El diagnóstico etiológico de la hiperprolactinemia puede ser complejo y es importante contar con una historia clínica completa para evitar estudios innecesarios e intervenciones tardías o erróneas. No existe una única guía que especifique cómo debe ser el screening, manejo y monitoreo de la hiperprolactinemia en pacientes tratados con antipsicóticos. Para el manejo de la hiperprolactinemia inducida por antipsicóticos debe tenerse en cuenta cada caso en particular y siempre debe hacerse partícipe al paciente para que pueda reconocer los efectos adversos y se pueda evaluar en conjunto con el médico tratante los beneficios y los riesgos que provoca la medicación. Esta es la bibliografía que utilicé para la realización del Ateneo. Muchas gracias. Terminamos. Vamos en abril. El mes que viene, el Rossi de la Plata, San Juan de Dios, Australia. ¿Falta alguno por acá?